sabemos que es una función transforma elementos de su dominio a elementos allá del conjunto de imagen. Lo mismo pasa con la transformación. Lo que pasa es que cuando hablamos de función y transformación es lo mismo. Pero aquí vamos a hablar de función lineal o transformación lineal. Y la transformación lineal es la que cumple, satisface las propiedades de la linealidad. La de la suma y la del múltiplo escalar, como vimos en la clase pasada. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Muy bien. Ok. Como pueden ver ahí tenemos... Perdón un momentito. Bien, te lo mando. Propiedades de las transformaciones lineales. Bueno, características importantes que tiene toda transformación de tipo lineal. Tipo lineal. Obviamente que lo que precisamente les comenté en la clase pasada, pues aquí tenemos que tener claridad con el concepto de función. Que es una función. ¿Por qué? Porque una transformación es una función. Lo que pasa es que tiene una particularidad que satisface las leyes de la linealidad, las reglas de la linealidad. Bueno, eso lo comentamos en la clase pasada. Bien, vamos a definir unas transformaciones que son, pues de pronto son básicas, son lo que vamos a llamar una transformación cero y la otra la transformación identidad. Como también allá hay funciones, la función nula y la función identidad. La función identidad. Bueno, entonces, vamos a definir qué se entiende por una transformación cero. Bueno, mire que si hablamos de la transformación cero, bien, sean B y W, espacios vectoriales. Claro, vamos a hablar de una transformación. Una transformación pasa los vectores del espacio de salida a los vectores del espacio de llegada, o el espacio de imagen, o rango, que podríamos llamar. Y sea T de B en W definida como, ojo lo que hace, T para todo vector B, perdón, T para todo vector B que está en el espacio de salida, lo transforma o lo convierte en cero en el espacio de llegada. Esa es la transformación nula, la transformación cero. Aquí le ilustro mediante esta idea gráfica. Bueno, como siempre, pues hay un conjunto de salida, un conjunto de llegada. En este caso son espacios vectoriales de salida, espacio de salida, este es el espacio de salida y este es el espacio imagen. Llamémoslo la imagen o el de llegada. Muy bien, ¿qué es lo que dice la definición? De que cualesquiera de los infinitos vectores que yo tome en el espacio de salida, su imagen es el vector cero en el espacio de llegada. Eso es lo que vamos a llamar la transformación cero. Todos los vectores que estén en el espacio de salida van a parar al cero del espacio de llegada. Obviamente, incluyendo el cero del espacio de salida, todos.
Recuerde que una de las propiedades que vimos fue que para que sea una transformación lineal, el t es una de las características, el t aplicada al cero del espacio de salida tiene que ser igual al cero del espacio de llegada. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso es lo que vamos a llamar, o que llamamos la transformación cero. Bueno, vamos a mirar ahora la transformación identidad. Bueno, la transformación identidad es que si toma un objeto o toma un vector en el espacio de salida, lo convierte en otro vector en el espacio de llegada. Y ese vector es el mismo. O sea, T de U, como pueden observar ahí, miren, de nuevo, dos vectores, dos espacios vectoriales, ¿cierto? Muy bien, espacios vectoriales, y T se define como de V en W, pero con la particularidad que W es el mismo espacio de salida. Bueno, para hablar de la identidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Está definida como que T aplicada a un vector lo transforma en el mismo vector para todo vector que esté en el espacio de salida. ¿De acuerdo? O sea que, si yo tomo el vector U sub 1, entonces la transformación lo convierte en T de U sub 1 igual a U sub 1. Y lo mismo, si tomo U sub 2, lo transforma en U sub 2. Si tomo un 0, lo transforma en 0 del espacio de llegada, que es el mismo B, porque es de B a B, ¿sí? Observen, de B a B. O sea que el W, el espacio de llegada, es el mismo espacio. O sea que voy, por ejemplo, de R3 a R3. El U sub K me haría el mismo U sub K. Esa es la transformación de identidad. Esa es la transformación de identidad. Es decir, como aquella cuando hablamos de funciones. Aquí está X, aquí está Y y aquí está F. Entonces, un X1 lo convierte en un Y1 igual a X1. Toma un X2, lo convierte en X2. Toma un A, lo convierte en A, etc. Esa es la función que incluso se puede escribir como f de X igual a X. F de X igual a X. O lo que es lo mismo, Y igual a X. Pregunto, ¿cómo era la gráfica de esta función? ¿Alguien que me diga? ¿Cómo Una era la recta. Una recta, ¿cierto? Una recta con pendiente ¿cuánto? 1. Perfecto. De ahí sería 1, o sea que sería esto. En la cual, si tomo el 1, la imagen es 1. Entonces da el punto 1, 1. Si tomo el 2, la imagen es 2, 2. O sea que es una recta que pasa por el origen. Esa es la función identidad. Esa es la función idéntica o identidad. Bueno, son dos transformaciones bastante interesantes porque vamos a hablar de una transformación cero, en cualquier momento nos puede aparecer como una transformación identidad y que nos va a servir de pronto para entender otros conceptos. Bueno, incluso estos que vienen acá. Vamos a definir qué se entiende por núcleo e imagen de una transformación. Núcleo e imagen. Entonces, de una vez, pensemos en lo siguiente. El núcleo siempre está en el espacio de salida. Y la imagen está en el espacio de llegada. Precisamente llama espacio de imagen. Siempre el núcleo está en el espacio de salida. Y la imagen está en el espacio de llegada. Vamos a ver que es un subconjunto, el espacio de salida del núcleo, y W, o sea, la imagen, es un subconjunto del espacio de llegada. Y a la vez son subespacios. Y a la vez tendrán bases. Y a la vez tendrán dimensiones. Ahí entran a funcionar todo lo que ya sabemos. Bueno, vamos a organizarlo y definamos primero cada uno de ellos. Muy bien. Como pueden ver, vamos a definir qué se entiende por núcleo.
Vamos a ver qué se entiende por núcleo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué necesitamos? Vale. Sean B y W espacios vectoriales. Y sea T de B en W una transformación lineal. Entonces, primero, el núcleo de la transformación, bueno, que podemos denotar de esta manera. Hay libros que de pronto utilizan mayúscula, entonces dicen N de U de T. Bueno, definición. Está dado por, ojo, es el conjunto de todos los vectores que están en el espacio de salida. Tales cuando se le aplica la transformación, lo convierte en el vector cero del espacio de llegada. ¿De acuerdo? Repito, núcleo. El núcleo son todos aquellos vectores que están en el espacio de salida, de tal manera que cuando le aplico la transformación, se convierten en el vector cero del espacio de llegada, allá en la imagen. Recuerde que cuando yo escribo, cuando tenemos esto, T de U está en el dominio, está en el espacio de salida. Pero cuando ya escribo T de U, pertenece al espacio de llegada. Por favor, no confundir eso porque ahí ya había un problema para entender conceptos. Bueno, el núcleo, pues también se puede hablar de kernel o kern. Bueno, kernel es una palabra alemana que significa núcleo. Bueno, también es llamado kernel de T o kern de T. Bueno, definamos de una vez. Y aquí hay una interpretación, ahí le doy una interpretación gráfica de lo que es el núcleo. Bueno, miremoslo. Mire, aquí está el espacio de salida. Bueno, el espacio de salida es todo esto. Este es mi espacio de salida. Muy bien, aquí está su cero. Este es el espacio de llegada. Bien, aquí está su cero. Todo espacio vectorial tiene su cero, único. Muy bien. Cuando hablamos de núcleo, es un subconjunto de vectores contenidos en el espacio de salida, que debe contener al cero. Porque ya vamos a ver que es un espacio, es un subespacio. Muy bien. Entonces, todos estos vectorcitos que están aquí, es lo que vamos a llamar el núcleo de la transformación. Y por definición, ¿qué es lo que hace? Que cada uno de los vectorcitos que yo tome aquí, cuando le aplique la transformación, lo convierte en el vector cero. Eso es el núcleo de una transformación. Cuando le aplico la transformación a lo que se considera como el núcleo, cada uno de los vectores de ese subconjunto inmerso en el espacio de salida se convierte en, o su imagen es el vector cero del espacio de llegada. Bueno, eso es lo que debemos entender por núcleo de una transformación. Núcleo de una transformación. De ahí que aquí, si digo esto, si U pertenece al espacio de salida, ¿cierto? O en este caso, voy a escribirlo mejor, al núcleo de la transformación, entonces L de U tiene que ser obligatoriamente el cero del espacio de llegada.
todo vector que esté en el núcleo, su imagen es el vector 0 en W. Bueno, y ya que hablé de imagen, pues vamos a ver qué vamos a entender por imagen. Bueno, entonces miremos lo siguiente. Sean B y W, de nuevo, B y W, espacios vectoriales. Y sea T la transformación que transforma los vectores de B a W. Los vectores de B a W. Una transformación lineal. Bueno, garantizado. Es una transformación lineal. Entonces, la imagen de la transformación T, ¿cómo la vamos a notar? Vamos a notarla de esta manera. IMAG de T está dada por, bueno, el conjunto imagen de T, es decir, el conjunto de todas las imágenes es, muy bien, el conjunto de todos los vectores W que están allá en el espacio de llegada. Ojo, espacio de llegada. O imagen. Espacio de imagen. Es el conjunto de todos los W que lo manda cada uno de los vectores que están en el espacio de salida. Estos son vectores, pertenecen al espacio de salida. Y obviamente, si le aplico la transformación, es porque está en el espacio de llegada. Para algún vector U en B. O sea que cada W proviene de un vector en U. Bueno, es el conjunto de las imágenes de los vectores en B bajo la transformación T. A ver, la gráfica de pronto les puede ayudar a entender qué es el conjunto de imagen. Muy bien. Entonces aquí de nuevo, el espacio de salida, B, el espacio de llegada, W. Los que sean, cualesquiera. ¿Qué es lo que dice la definición? De que esto es lo que vamos a llamar la imagen. La imagen, como les comenté inicialmente, la imagen está pues en el conjunto imagen, en el espacio imagen. El núcleo está en el espacio de salida. La imagen está en el espacio de llegada. ¿Sí? Diferencien bien esa cuestión. Bueno, aquí incluso le escribí. La imagen es un subconjunto de W. De pronto hay menos posibilidad de no captar la idea de imagen, porque la imagen, pues el mismo nombre está en el conjunto imagen o en el espacio imagen. Y entonces eso sirve para recordarte que el núcleo pues no va a estar en el conjunto imagen, posible. El núcleo siempre estará en el espacio de salida. Entonces, aquí están todos los W, aquí. Esto que yo estoy aquí. O sea, esto, esta partecita. O sea, esto es lo que podríamos llamar el conjunto imagen. Cada vectorcito que esté aquí es porque proviene de algún vector del espacio de salida. Es decir, que si este es un vector U, entonces este vectorcito que está aquí sería T de U, y que sería un W, que obviamente pertenece al espacio de salida. Cada uno de los vectores de la imagen es la imagen de algún vector del espacio de salida. Esa es la definición. Aquí está, mire. Mire, aquí está la definición. Cada vector W que está en la imagen es la imagen de algún vector que esté en el espacio de salida. Todo vector en el espacio de salida debe tener su respectiva imagen. Ese conjuntico de imágenes es lo que vamos a llamar la imagen de la transformación. Cada vector que esté en el espacio de salida, pues va a tener una imagen. Entonces genera un conjunto de imagen. Obvio pensar
de que la imagen podría ser todo el espacio vectorial. Sí, ¿por qué no? Bueno, aquí estoy generalizando. No necesariamente, porque puede ocurrir que solamente sea el vector cero, como lo vamos a ver ahora. Pero también puede ser todo el espacio de llegada, que la imagen sea todo el espacio de llegada. Ahí viene ya un concepto de inyectividad, sobreyectividad, recuerden en funciones, que ahora lo vamos a repetir acá. Miremos este ejemplo. Este ejemplo nos tiene que ayudar a entender ese concepto de núcleo y ese concepto de imagen. Por favor, todos, lean ese ejercicio y traten de darse la respuesta. Aunque ahí aparece, pero piénsenla. No sé si lo escribí. Ah, no, no está. Ah, ok. Piénselo, por favor. Léanlo, analícenlo. Bueno, ¿ya tiene alguna respuesta para la pregunta A? ¿Alguien? Bueno, parece que hay problema. Bueno, vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Bueno. Miren que aquí me están diciendo de B en B, o sea, de R2 a R2, o de P sub 1 a P sub 1, o de matrices N por N a matrices N por N. Bueno, es una transformación lineal. En este caso, me están diciendo la transformación 0. Ah, ok, entonces vamos a la definición de la transformación 0. Ojo que aquí me están diciendo T0, que significa que la transformación aplicada a todo vector en el espacio de salida lo convierte en el vector 0 del espacio de llegada. O sea, ¿qué es esto? Si aquí está el espacio de salida, aquí está el espacio de llegada. Creo que se lo digo. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está diciendo el problema? Me dicen, calcule o dé el núcleo de la transformación. Vamos a mirar primero el núcleo. Pero mire que aquí me están diciendo que para todo B en B, o sea que son todos los vectores en B. Todos. O sea que está tomando todos estos vectores. Y que para cualquier vector que yo tome, cualquier vector lo manda al 0, bueno, del mismo espacio, que es el mismo espacio. Una cosa, el papel que hace este al papel que hace este. Aunque son iguales, pero este es el de imagen y este es el de salida. Si tomo cualesquiera, entonces de los infinitos vectores, ¿qué es lo que está diciendo? Que cada uno de ellos va a parar al 0. Eso es lo que está ocurriendo. Esto es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, ¿cuál es el núcleo? Todos los vectores B. Sí. Bueno, ¿cómo lo podríamos escribir? Ah, pues podríamos decir esto. El núcleo de la transformación es el espacio de salida. Bueno, una manera más simple. O todos los vectores de B. Perfecto.
Bueno, una manera de escribirlo. El núcleo de la transformación son todos los vectores. Claro, porque me están diciendo, mire, para todos los vectores de B en el espacio de salida, lo transforma en 0. Luego, el núcleo es precisamente todo el espacio de salida. Bueno. Y ahora, por favor, piensen en la imagen. Ahora, todos, piensen en la imagen. Para la B. Lean la B. Incluso ahí tienen una idea gráfica de lo que es la transformación de identidad. Eso les puede ayudar para entender o dar la respuesta. 0B, profe. 0B. Bueno, 0, el vector 0 y B, otro vector. No, el vector 0 del espacio de llegada. Ah, ya. Bueno. Es decir, la imagen de ese sería precisamente. ¿Cuál es la imagen? El 0. Ah, ok. Entonces, el conjunto imagen de la transformación es el conjunto cuyo único vectorcito es el vector 0. Escritura. A ver, ¿todo bien? Por favor, si no entendemos esa situación clave, se nos puede complicar más adelante las definiciones. Vuelvo y repito. Tenemos una transformación que va de B a B, una transformación lineal. Bueno, entonces la pregunta aquí es específica. Hay el núcleo y la imagen de la transformación 0. De la transformación 0. Pero me dicen que aquí, que para todo vector B que esté en el espacio de salida. Entonces, lo que ya habíamos comentado. Entonces, si cualesquiera de los infinitos vectores que están en el espacio de salida, o todos los vectores que tienen su respectiva imagen, y resulta que su imagen es 0, o el vector 0, perdón, entonces inmediatamente, ¿qué podemos asegurar? De que el núcleo está en el espacio de salida. Y resulta que ese subconjunto es todo el espacio de salida. Por lo tanto, el núcleo es B. Y la imagen, pues todas las imágenes solamente, es decir, cada vectorcito, su imagen es 0. Entonces, la imagen es el vector unitario porque no hay más. Es decir, no puede ser este vector. Yo no puedo involucrar este vector que de pronto yo señalo aquí, un vector W. No lo puedo señalar, o no lo puedo considerar como imagen, porque la imagen que está precisamente dada por el núcleo es precisamente el vector 0. Por lo tanto, la imagen es el conjunto cuyo único vector es el vector 0. Ahora, vamos a la transformación de identidad. Y aquí, pues la transformación de identidad es que T va de B en B para todo B que esté en el espacio de salida, ¿cierto? Para todo B en el espacio de salida. Y da el vector B. Muy bien. Si ustedes miran esa situación, pues a ver qué podríamos decir acá. Aquí está el espacio de salida y aquí está el espacio de llegada. Que, bueno, aquí me están diciendo, bueno, podemos considerar W o podríamos hablar de B. Bueno, si de pronto lo hablamos de B, ¿qué pasaría? ¿Qué es lo que pasa aquí? Vamos a hablar de la imagen en la cual T de B es igual a B. O sea que, ¿qué pasa? Para todo B en B, me están diciendo acá. Ok, entonces, todos estos vectorcitos, muy diferente a lo que está pasando allá en el núcleo. ¿Qué ocurre? A que este vector lo convierte en este vector lo convierte en este vector lo convierte en este vector, y así sucesivamente. Si por aquí está el 0 en el espacio de salida, por aquí estaría el 0, que es el mismo 0 en el espacio de llegada. Y aquí. O sea, ¿qué ocurre esto? ¿Me podrían dar la respuesta? ¿Cuál es el núcleo? Sería el vector 0 en B. Muy bien. O Aquí en este caso, el núcleo, porque recuerde que el núcleo es la transformación que la manda al 0.
Y aquí el único vectorcito en el espacio de salida que va al 0 es precisamente el 0. O sea que el núcleo, porque es el único que hay, el núcleo de la transformación es el 0. Mire todo lo contrario. Tienen que contrastar muy bien estas dos situaciones que nos van a ayudar a entender lo que sigue. Y por lo tanto, la imagen de la transformación de T, ¿cuál sería? Todo B. O si de pronto me dan un W, digamos que este fuera el W, entonces sería ¿quién? Sería B, que sería un subconjunto ¿de quién? De W. Pero en este caso es el B. Muy bien. Eso es lo que debemos entender por el núcleo y transformación. Ya lo que viene es, bueno, Profe, qué sí, pena. Yo sí, tengo una pregunta. sí, claro, dígame. ¿Por qué es 0? ¿Podría volver a repetir, por favor? El 0 para el núcleo. Porque el núcleo, Ah, ok, perfecto. Mire esta idea. Por ejemplo, si yo considero este vector B1, ¿a dónde lo manda la identidad? Al vector B1, ¿cierto? No lo manda al 0. Recuerde que la definición de núcleo de la transformación, es igual al conjunto de todos los vectores que están en el espacio de salida, tales que T de U lo transforma en el vector 0 del espacio de llegada. Es decir, el núcleo son todos aquellos vectores cuya imagen es el 0. Ah, muy bien. Entonces, si de pronto yo tomo este vector B2, entonces aquí estaría su imagen B2. Pero mire que solamente hay porque recuerde que el 0 en un espacio vectorial es único. No puede haber 2, no puede haber 3, solamente hay uno. ¿Cuál? El 0 del espacio de salida, pues ¿a dónde lo va a mandar? Al 0 del espacio de llegada. Y es el único. No hay otro. No hay otro que llegue al 0. Por lo tanto, pues podemos asegurar que el núcleo es solamente aquel vectorcito en el espacio de salida cuya imagen es el 0. No hay otro. ¿Por qué? Si hubiera otro 0, imposible porque es un espacio vectorial. ¿Te queda bien? Sí, profe, gracias. Listo. Para toda transformación lineal. Pero obviamente, la definición. No, porque ya, si la regla de asignación es diferente, ya pues no podemos asegurar lo mismo. Esto es para los casos particulares, ¿cuáles? Identidad y la matriz o la transformación 0. Tampoco podemos decir eso, pero no necesariamente tiene que ocurrir para todas. Ya en la medida que vamos profundizando sobre la temática, entonces vamos viendo cuestiones. Bueno, ahora voy a colocar aquí he escrito unos teoremas básicos y definiciones que, pues ojalá pudiéramos demostrarlos todos, pero imposible por cuestión de tiempo. Pero sí lo importante es que entendamos cada uno de ellos y la aplicabilidad de cada uno de ellos. Eso es lo que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo. Pero aquí voy a colocar una serie de definiciones, teoremas, etcétera, y para que empecemos ya a manejarlos, ¿cierto? A hacer ejercicios. Bueno, entonces, miremos el primer teorema. Bueno, el primer teorema, ¿qué me dice? Primero, hay una transformación de B en W, lineal. Me garantizan, es lineal. Entonces, el núcleo de la transformación es su espacio del espacio de salida. El núcleo es un subconjunto de vectores en el espacio de salida. ¿Cierto? O sea que los vectores que están en el núcleo están en el espacio de salida. Son vectores del espacio de salida. Que pueden ser todos o puede ser solamente un subconjunto. Bueno, entonces garantiza, y mire que debe contener obligatoriamente el núcleo y la imagen deben contener obligatoriamente el 0. Por eso es un subespacio. Entonces, el núcleo es un subespacio del espacio de salida y la imagen es un subespacio del espacio de llegada.
Entonces ya de ahí viene que como son subespacios, recuerde que todo subespacio tiene bases, tiene dimensión y ya sabemos calcular bases, sabemos calcular dimensión, etc. Bueno, entonces aquí vamos a funcionar eso. Ahora, definición. TB es una transformación lineal. Entonces, como el núcleo es subespacio, entonces debe tener dimensión. Muy bien. La dimensión del núcleo se le conoce también como nulidad de la transformación. Bueno, nombres. O simplemente dimensión del núcleo. O sea, que yo trabajo con esto o trabajo con esto, es lo mismo. La dimensión del núcleo, como el núcleo es un subespacio, debe tener dimensión. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, etc. Entonces, la dimensión del núcleo usualmente o se le puede llamar nulidad de la transformación. Como la imagen, el conjunto imagen también es un subespacio del espacio de llegada, entonces debe tener también dimensión. Entonces, la dimensión de la imagen se le llama o se le conoce también como rango de la transformación. Bien, entonces, dimensión del núcleo se le llama nulidad, dimensión de la imagen se le llama rango. Bueno, definición. Este teorema es bastante interesante. Teorema de la dimensión. Muy parecido de pronto a la agilidad que tuvimos allá cuando hablamos de base. Teorema de la dimensión también. Aquí es teorema de la dimensión en las transformaciones. Teorema de la dimensión. Muy bien. Lo mismo. Enunciado igual. Una transformación lineal de un espacio vectorial B de dimensión n. Ojo, conocemos la dimensión del espacio de salida. Importantes son nuestros problemas. En un espacio vectorial W. O sea que va de B a W. Entonces, la nulidad, o sea, la dimensión del núcleo de la transformación más el rango, o sea, la dimensión de la imagen de la transformación tiene que ser igual a la dimensión del espacio de salida. Es igual a la dimensión del espacio de salida, bueno, así como lo hemos llamado, o el dominio de la transformación. Siempre, no la dimensión del espacio de llegada, ojo, porque ese es un típico error. Es la dimensión, tiene que ser igual a la dimensión del espacio de salida. Bueno, ese teorema es bastante importante para comprobar si lo que hicimos ante una situación dada se cumple. Si no se cumple, si la nulidad, que es un número, es un entero, si el rango, que es otro entero, si sumo ese par de enteros y si no me da la dimensión del espacio de salida, entonces inmediatamente podemos asegurar que hay error. O sea, vuelva a analizar el problema. Bueno, la inyectividad y la sobreyectividad. A ver, eso ya ustedes seguro lo tienen en concepto. Ese concepto es importante. De pronto vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que esto sea una función en general, en los reales. Aquí en transformación estamos hablando en valores vectoriales. Muy bien, aquí está una función. Una función. Supongamos de que aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4. Y aquí está el A, el B, el C, el D y el E. Muy bien, y supongamos que la función toma el 1 y lo convierte en B. Digamos, toma el 4 y lo convierte en A. Digamos, toma el 2, lo convierte en C. Digamos, toma el 3, lo convierte en E. La pregunta, ¿es inyectiva esa función?
Sí, profe. Es inyectiva. Bueno, de inyectividad es lo mismo que 1 a 1. ¿Recuerdan? 1 a 1. Inyectividad, 1 a 1. Y es importante el concepto de inyectividad. Es importante. Luego cuando, si admite o no admite inversa, si es o no función. Ahora, ¿recuerdan que es una función sobreyectiva? Exacto. Cada elemento del conjunto de imagen debe ser imagen de algún elemento del dominio de la función. Entonces ahora pregunto, ¿esta función que le estoy dando aquí es sobreyectiva? No, profe. No, porque hay un problema, mire. Este es un elemento que está en el conjunto de llegada y no es imagen de ningún elemento del espacio de salida o del conjunto de salida, en este caso para funciones común y corriente. Por lo tanto, no es sobre. Si de pronto hubiera hecho esto, hubiera dicho, bueno, aquí hay un 5 y resulta que ocurre esto. Pregunto, ¿es sobre? Sí, profe. ¿Sí? ¿Es inyectiva? También. También. Ahora, si una función es sobreyectiva o sobre e inyectiva o 1 a 1, ¿qué se dice? Su dimensión es la misma. Si una función es inyectiva y es sobreyectiva, tiene un nombre. ¿Cuál es el nombre? Que tiene las dos. Biyectiva. ¿Recuerdan? Si una función es inyectiva y es sobreyectiva, se dice que es biyectiva. Por ejemplo, en este caso podríamos asegurar f es biyectiva. F es biyectiva. Ahora, cuando yo le anexé el 5, pero si yo quito el 5, entonces ya es una función que es solamente inyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva. Eso pasa exactamente en las transformaciones. Pero vamos a ver cómo es la nomenclatura en las transformaciones. Bueno, transformación inyectiva o 1 a 1. Es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, aquí, por ejemplo, si nos devolvemos a esta idea gráfica, si yo les digo, este vector 1 y 4 son diferentes. Por lo tanto, sus imágenes también son diferentes. ¿De acuerdo? Y si eso ocurre para todas, entonces inmediatamente podemos asegurar que es inyectiva. ¿De acuerdo? Es inyectiva. Ok. Por lo tanto, ahora, pregunto lo siguiente. A ver, ya, ¿por qué no podíamos hacer esto? Yo pregunto, aquí está A, B, C, D. Aquí 1, 2, 3, 4. Este es X, este es Y. Y, por ejemplo, digo esto. Pregunta de función. ¿Es función? Claro, problema. Ahora, ¿es función inyectiva? No. No. Claro, porque mire, estos dos elementos del espacio de salida o del conjunto de salida-dominio son diferentes, pero sus imágenes son iguales. Por lo tanto, no es 1 a 1. ¿De acuerdo? Ok, entonces, eso mismo lo vamos a decir acá. Es lo que le escribí acá. Muy bien, tenemos una transformación lineal. Entonces, ¿es 1 a 1? Sí. Si yo considero una pareja de vectores son diferentes, entonces sus imágenes serán diferentes para toda pareja de vectores en B. No es que solamente para una parejita, no. Para todas las parejas diferentes que yo quiera tomar. O equivalentemente, el recíproco de esa proposición anterior.
La negación del consecuente implica la negación del antecedente. Entonces, si yo digo que son diferentes, porque son iguales. Entonces, si TB1 es igual a TB2, eso implica que B1 tiene que ser igual a B2. Eso es lo que es una función 1 a 1. 1 a 1. Ahora, ¿cómo vamos a ver aquí también otra manera ya en el concepto de álgebra lineal? Una transformación lineal TB en W es 1 a 1 si solo así el núcleo de la transformación es solo el vector 0. O la nulidad de la transformación, o sea, la dimensión, es 0. Por favor, a ver, visualicen eso. Entendamos la idea de ese teorema. Mire la relación tan importante que está haciendo ahí. Está relacionando ahora la transformación lineal con el núcleo o con la nulidad, lo mismo. Muy bien, entonces, si ustedes se devuelven a esta gráfica, analicen esa gráfica. Como pueden ver, cada vectorcito que yo tome aquí tiene su respectiva imagen. Cada vector tiene su respectiva imagen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí podríamos asegurar que es inyectiva. Pero también observen lo siguiente, de que el único vectorcito, para que esto ocurra, para que esta situación ocurra, el único vectorcito que va al 0 es precisamente el 0, lo es el núcleo. Ya vimos que el núcleo de esta transformación es precisamente el 0. Ya lo vimos, es la transformación 0. Es decir, si nos vamos a la transformación 0 que definimos. Con la transformación identidad. Bueno, pero ¿dónde estábamos? Esa transformación, usted puede observar que el único vectorcito, y es, mire, va de 1 a 1. Un vector U me da un vector U. Un vector B me da un vector B. Un vector P, un vector C. Profe, Diga. o sea que en todas las funciones lineales 1 a 1, el núcleo y la imagen siempre tienen dimensión 1. Perfecto. Es decir, no dimensión 1, porque el espacio vectorial, es decir, si es el 0, entonces recuerde que la dimensión es 0. ¿De acuerdo? Entonces la imagen y el núcleo siempre tienen dimensión 0. Pero en el caso En el caso de la 1 a 1. del núcleo, ¿cierto? Estamos hablando del núcleo. Cuando estamos hablando de inyectividad. Entonces, si es inyectiva, entonces significa que el núcleo, o sea que es equivalente a que el núcleo sea solamente el vector 0, o sea que la dimensión sea 0, o sea que la nulidad 0, que es lo que está escrito ahí. ¿Sí? Ahí está. Volvamos a leer. Una transformación lineal es 1 a 1 en el evento de que el núcleo, si yo estoy calculando una transformación y encuentro que el núcleo me dio solamente el vector 0, eso inmediatamente me implica que la transformación es 1 a 1 o inyectiva. O lo que es lo mismo, la dimensión del subespacio 0, recuerde que no tiene base, entonces se dice que es 0. Bueno, sigamos. Transformación sobreyectiva o sobre, que a veces simplemente se maneja el sobre para simplificar. Sobreyectiva o sobre.
una transformación lineal. Mira, el enunciado es el mismo. Una transformación lineal TB es sobreyectiva o sobre. Mire que aquí está muy bien la definición de sobreyectiva que ahora recordamos. Cuando la imagen de la transformación sea todo el espacio de llegada. Ahora hablamos de que una función, allá en variable real, es sobreyectiva si el conjunto imagen, o sea que si cada uno de los elementos del conjunto imagen es imagen de algún vector del espacio de salida o el conjunto de salida. Entonces aquí me dicen, si la imagen es todo el espacio de llegada, o sea que la imagen ya es todo el espacio de llegada, eso significa que la transformación es sobreyectiva. O, dicho de otra manera, cuando el rango de la transformación, recuerde que es la dimensión del espacio de llegada, esta es la dimensión de la imagen de la transformación, es exactamente igual a la dimensión del espacio de llegada. Entonces tenemos una forma para verificar cuando una transformación es 1 a 1 por intermedio del núcleo o cuando una transformación es sobreyectiva por intermedio de la dimensión rango T igual a la dimensión de W, o si observo que toda la imagen me da el espacio de llegada. Un corolario, una verdad que se desprende de un teorema. ¿Qué es lo que nos dice? Sea T de B en W una transformación lineal y sea que la dimensión de B es igual a la dimensión de W. O sea que, por ejemplo, va de R3 a R3, de R2 a R2, de R1 a R1, de los polinomios de grado 2 a los polinomios de grado 2. O sea que las dimensiones son iguales. Entonces, si yo observo que una expresión me están dando que la transformación va de R3 a R3 y observo de que encuentro de que T es 1 a 1, pues ya es suficiente para afirmar de que T es sobre. Que las dimensiones son iguales. Porque las dimensiones son iguales. Que T es sobre. O si T es sobre, entonces T es 1 a 1. Ese teorema nos facilita cuando el espacio de salida y el espacio de llegada tienen la misma dimensión. No la misma naturaleza, porque puede ocurrir de que vaya de R3 a P sub 2. Por ejemplo, una transformación que vaya de R3 a P sub 2. Recuerde que la dimensión de P sub 2 sería 2 más 1. O sea, recuerda que la dimensión de P sub n es n más 1. Entonces mire que las naturalezas son diferentes. Esta es dimensión 3 y este también es dimensión 3. Pero la naturaleza de sus componentes, de sus vectores, son diferentes. Aquí son polinomios y esto es R. Pero mire que sus dimensiones son iguales. A ver, miremos. Bueno, miremos este ejemplo primero. ¿Okay? Hay otra. Vamos a este ejercicio, perdón. Por aquí hay un ejercicio, a ver qué nos puede servir. Ok. A ver. Este ejercicio. Teoría, es teórico. Sea T. Buena pregunta. Sea T de R4 a R6. Sea T de R4 a R6. Una transformación lineal. Bueno, dimensión 4 a dimensión 6. Ojo a la situación, por favor. Lean la parte A. Si la nulidad de T es 2, ¿cuál es el rango de T? Sería 2. ¿Qué opinan los demás? Muy bien. Miremos lo siguiente. La transformación va de R4 a R6.
O sea que es una transformación que va de B a W. O sea que el espacio de salida es R4, el espacio de llegada es R6. Me están diciendo que la nulidad, ese es un informe dado, la nulidad de la transformación, o lo que es lo mismo, la dimensión de ¿quién? Del núcleo. El núcleo de la transformación es igual a 2. Muy bien, y la pregunta es, ¿cuál es el rango de la transformación o la dimensión de la imagen? Que es lo mismo, esa es la pregunta. Muy bien, entonces, ¿quién me va a auxiliar para responder esa pregunta? Que es teoría. O sea que teóricamente nos podemos asesorar del teorema de la dimensión. Y el teorema de la dimensión que me dice que la nulidad de la transformación, bueno, hay libros que en vez de utilizar T utilizan L. Bueno, por aquello de lineal, L. Estoy manejando T, o sea que hay libros que manejan la T y la L. Incluso el libro guía maneja T y en cualquier momento, o sea, indistintamente podemos manejar la T o la L. La nulidad de T más el rango de T es igual a la dimensión del espacio de salida. Entonces, para nuestro problema, entonces me garantizan la nulidad vale 2 más el rango, no lo conocemos, tiene que ser igual a la dimensión del espacio de salida, pero la dimensión del espacio de salida es 4. Por lo tanto, por conclusión, por el teorema de la dimensión, el rango de la transformación tiene que ser igual a 2. ¿Sí ven la importancia del teorema? O sea que en un momento dado, usted resolviendo un problema, si ya tiene, ojo, si ya tiene la dimensión del espacio de salida y calculaste el núcleo, ya puedes saber cuál es la dimensión del espacio de llegada. O viceversa, si conoce la dimensión del espacio de llegada y conoce la dimensión del espacio de salida, entonces ya puedes saber cuál es la dimensión del núcleo. Bueno, miremos este otra vez, creo que hay otra pregunta parecida. Por favor, lean la 2, lean la pregunta 2. ¿Ya tienen la respuesta? 1, profe. 1. Bueno, vamos a analizarla ahora. B va de un espacio vectorial que no sabemos quién es, precisamente es la pregunta. ¿Cuál es la dimensión del espacio vectorial? Y va de B a R5. Bueno, o sea que ese ya conocemos su dimensión. Es una transformación lineal. Entonces, si T es sobre, entonces ahí viene la situación. Viene cómo relacionamos la parte teoría con lo que me están diciendo ahí. Bueno, me dicen que T es sobre. La transformación es sobre. ¿Qué me implica esto? Me implica, por teoría, o por las definiciones, por los teoremas, si T es sobre, si es sobreyectiva, es porque la imagen y el espacio de llegada son iguales. Eso implica que el rango de la transformación tiene que ser igual a la dimensión del espacio de llegada.
para el problema, el rango de la transformación pues va a ser igual a la dimensión de W, pero el problema garantiza que W es que R5, creo que es. R5. R5. Ok, es R5. Por lo tanto, la dimensión del espacio de llegada es 5. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué nos están diciendo acá? Nos están diciendo de que la transformación va de B a R5, una transformación lineal. Muy bien. Entonces, por el teorema de la dimensión, ¿qué podemos asegurar? Que la nulidad de la transformación más el rango de la transformación tiene que ser igual a la dimensión del espacio de salida. ¿Ok? Muy bien. Ya sabemos que el rango vale ¿qué? Vale 5, ¿cierto? Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más podemos decir? La nulidad. Y la nulidad es 2. Ah, ok. Entonces reemplazamos. Entonces, la nulidad es 2. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? 7. Exactamente. Por favor, miren la otra. Miren que son preguntas teóricas. Ah, ok. Por favor, miren, es un teorema, ahí lo leen, lo escribimos. Si T es 1, 1, ¿qué implica que si T es 1, 1? Ahí lo tienen en la teoría. La nulidad sea 0. Exactamente. Y si es sobre, ya sabemos qué pasa. Entonces, ¿cuál sería la dimensión de B? ¿5? Exactamente. Claro, porque la dimensión del núcleo precisamente es precisamente 0. Bueno, a ver, escribo. Voy a escribirles la idea. A ver, miremos la situación. Hagámoslo acá. Nos dicen que T es 1, 1. O inyectiva, que es lo mismo. Entonces, por el teorema, y ya visualizamos una idea ya a partir de la gráfica. Entonces, si T es 1, 1, eso es equivalente a afirmar de que el núcleo de la transformación tiene que ser solamente aquel vector o aquel conjuntico con el único vector que sería el 0 del espacio de salida. O sea que esto implica que la nulidad de la transformación es igual a 0. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué nos dice? Y es sobre. Ah, bueno, entonces acabamos de ver por lo anterior, pero lo vuelvo y lo escribo aquí. Entonces, T es sobre. ¿Qué implica ello? Ah, si T es sobre, implicaría de que el rango de la transformación es igual a la dimensión del espacio de llegada, que en este caso es ¿quién? Es R5.
Muy bien, entonces aquí sería la dimensión de R5. En ese caso, numéricamente sería 5. Entonces, por el teorema de la dimensión, ¿qué podemos asegurar? Que la nulidad de la transformación más el rango de la transformación tiene que dar exactamente la dimensión del espacio de salida. Y a mí me están diciendo que T va de B en R5. Eso es lo que me están diciendo. Pero ya tenemos la nulidad. La nulidad da 0 más el rango nos dio 5. 0 más 5 es 5. Por lo tanto, la respuesta es que la dimensión del espacio de salida es 5. Entonces, miren, un manejo, manipular las definiciones, los teoremas, son preguntas en realidad teóricas. Bueno, vamos a hacer ya una aplicabilidad. Vamos a resolver un problema. Por ejemplo, a ver, tenemos este problema. Bueno, ahí estamos. A ver este ejercicio. Vamos a leerlo, vamos a entenderlo. Me están dando esa transformación. De R3 a R2. De R3 a R2. Bueno, y ahí pueden observar cómo transforma R3, un espacio R3 a R2. Es decir, de pronto les hago esta idea gráfica. Ojo, una interpretación de lo que ya hemos graficado. Esto es R3, X, Y, Z, R3. Bueno, es nuestro R3. Resulta que la transformación, voy a colocarla aquí como hacemos las funciones, lo transforma en R2. O sea que este sería el X, este sería el Y. Entonces lo transforma en R2. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la transformación. Bueno, entonces yo les pregunto lo siguiente. La transformación que nos dan es decir, la regla que nos dan es esta. La regla que nos dan es que T de X, Y, Z lo transforma en ZY. Pregunto, ¿cuál es la imagen del vector 3, 2, menos 4? Por favor, escríbanla. ¿Cuál es la respuesta? Díganmela. Menos 4, 2. Menos 4, 2. Pregunto, ¿cuál es igual a escribir esto? Bueno, 7. Pregunto, ¿es lo mismo? Sí. Perfecto, es lo mismo. Incluso, y ojo con eso, aquí puedo escribir pi tercios 2 menos 4. Sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Ok. O sea que la transformación que hace, convierte vectores en R3, ¿cierto? En vectores en un plano. Bueno, aquí el Z ya es la primera componente, ¿cierto? Es la primera componente que está en Z y la segunda componente es la Y, que es el problema. O sea que transforma, es decir, aquí sería ZY. ZY, el plano ZY. En vez de X. Ok, ¿qué pregunta nos hacen? Ojo, ya sabemos la escritura. Bueno, la escritura se puede escribir de esta manera, pero a mí me gustó mucho más esta, porque se puede visualizar más fácilmente qué es lo que hace cada componente con respecto a ellas. Pero obviamente, de ambas formas se puede trabajar. Me dicen, encuentre el núcleo. Ojo, ya aquí ya es cómo vamos a calcular el núcleo. Una base para el núcleo porque es un subespacio. La nulidad porque es un subespacio. Y con base a lo anterior podemos garantizar si es inyectiva o no. Lo mismo para la imagen.
Y lo mismo, verifique el teorema de la dimensión. Con eso comprueba si en realidad lo que escribió es correcto o no. O sea, en dimensión. De pronto puede haber error numérico, pero en dimensión estaría correcto. Bien, vamos a la primera pregunta. A ver, ¿cómo la escribimos? Atención. Inicialmente se pueden repetir muchas cositas o escribir mucho y en la práctica pues se pueden ir omitiendo cosas. Por definición, el núcleo de la transformación, mire que estamos hablando de R3 a R2. O sea que el núcleo está aquí. La imagen está aquí, en R2. Cada vectorcito de la imagen tiene dos componentes. Mientras que cada vectorcito del núcleo tiene tres componentes. Bueno, entonces, se escribe de esta manera. Y es Z, entonces lo toma la transformación y por definición de núcleo, lo demos 0 del espacio de llegada al 0,0. O sea que en este caso el Z sería 0 y el Y sería 0. ¿De acuerdo? Bueno, el núcleo de transformación, pues a ver, ¿qué podemos asegurar aquí? Si T, X, Y, Z es 0, 0, pues ¿qué implica? O sea, estamos llegando a esto, mire. Estamos llegando a esto. 0, 0 es ZY. O sea que es la imagen, precisamente la imagen, para ese vector X, Y, Z, que lo manda al 0. Por lo tanto, Z será igual a 0, Z será igual a 0 y Y será igual a 0. Entonces, es lo que escribí aquí, mire. Ojo, y mire lo que escribí aquí. Para todo X que pertenece a los reales. Si nos devolvemos a lo que hicimos ahora, mire. Pero ahí lo escribí con ZY, ¿cierto? Ahí lo escribí con ZY. Pero si yo hubiera escrito esto, si yo hubiera escrito aquí, esto es el núcleo, entonces sería el 0, 0. Entonces, ¿qué implicaría? Que el Z obligatoriamente sería 0, o sea que escribiría esto, que aquí sería 3, 0, 0, aquí sería, y bueno, todos los que quieran. Entonces, ¿qué me implicaría? Que mi punto de llegada, pues sería Z0 y Y0. Y no importa, si yo hubiera colocado aquí T de 4, 0, 0, hubiera colocado aquí T de pi, 0, 0, hubiera colocado aquí T de menos 1, 0, 0, todos darían el 0, 0. ¿Es claro para todos? ¿O hay alguna duda? Bueno, ¿cómo lo podríamos escribir? Porque pues, de todas maneras podemos escribirlo y obviamente tenemos que calcular la base, precisamente. Bueno, entonces, a ver, si seguimos la escritura, entonces aquí le digo O, pero aquí sería, ya sabemos por qué Y es 0, por qué Z es 0. Para cualquier valor de esta componente, de la primera componente. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto mismo se puede reescribir también de otra forma. Pues lo podemos escribir como X, Y, Z, R. O sea que, en realidad, ¿qué estoy haciendo aquí? Escribir X igual a R. Como un parámetro. Ahora, no quiere decir que si lo dejo con X ya no es malo. No, es correcto. Es lo mismo. Aquí incluso lo escribo. O sea que esto y esto es lo mismo. Pues de pronto lo escribo como forma de parámetro. Sabemos que un parámetro puede tomar todos los valores que queramos. Entonces, mire que si X pertenece al núcleo, ojo con esto porque aquí ya voy, porque mire que me están preguntando base. Ojo. Aquí solamente he escrito el núcleo. Entonces ahora, con el núcleo, tengo que calcular la base del núcleo. Muy bien. Entonces, ya vamos a hacer algo que ya hemos hecho anteriormente.
para todo vector X que pertenezca al núcleo, para cualquier vector, para cualquier X, Y, Z, o ABC, las letras que quiera, para cualquier vector X, pues debe ser de la forma X00 o R00 o R que multiplica a 100. Ah, ojo, ¿ves esa escritura? Ya es muy familiar para todo lo que hemos hablado. Con eso, inmediatamente, es decir, aquí ya tengo mi respuesta para hallar todo lo que me falta. Con eso ya tengo la respuesta. ¿Por qué? Miremoslo acá. Mire que aquí yo tengo que este vector X, si lo escribo aquí, el vector X es igual a R 1, 0, 0. O sea que el vector X es una combinación lineal de este único vectorcito. ¿De acuerdo? Combinación lineal de ese único vectorcito. ¿Ok? Ah, bueno. O sea que si yo multiplico esto por, pues voy a obtener, bueno, ahora vamos a ver cuál es la figura o cuál es en esencia, cuál sería ese vector o ese núcleo. Por lo tanto, de aquí podríamos asegurar que el núcleo de la transformación es generado por ese vectorcito. Y yo pregunto, ¿qué genera un solo vector? Una recta. Pero esta es una recta muy particular. ¿Qué recta? Muy particular. Y este es un vector unitario. Este es como el I. Bueno, a ver, sigamos ahora lo aterrizamos. Bueno, entonces espero que esté claro esta situación, porque estoy repitiendo algo que ya hemos hablado anteriormente. Entonces, X es combinación lineal de un solo vectorcito. Y recuerde que la combinación lineal está involucrada en el conjunto generado. O sea que el núcleo de la transformación es generada por este vector. Todo vector que tenga esta forma, o múltiplo de esta forma, su núcleo es 0. Ya lo sabemos. Ahora, un solo vector diferente de 0 es linealmente independiente. Por lo tanto, este conjunto es generado y es linealmente independiente. Entonces, ¿qué implica esto? Que una base para el núcleo de la transformación es el conjunto S, cuyo único vector es el vector 1, 0, 0. Y como solamente hay un vector, entonces la nulidad de la transformación es 1. Pero 1 es diferente de 0. Por lo tanto, ¿qué podría afirmar? No es inyectiva. Exactamente. T no es inyectiva. Porque para que una transformación sea inyectiva, el núcleo tiene que dar dimensión 0. O sea que no es inyectiva. Muy bien. Miren esa manipulación de todos los conceptos que ya previamente hemos manejado. Y aquí lo necesitamos. Bueno, ahí está escrito cada uno de ellos. Ah, bueno. Entonces yo hice aquí una pregunta. ¿Qué le asocian al núcleo que nos está dando ahí? ¿Qué le pueden asociar? Es decir, ¿cómo es ese núcleo? Entonces, a ver, los guío. El generado de un solo vector, ¿qué es? Una recta. Una recta. Una sola recta, ¿cierto? Y obviamente una recta que está pasando por el origen. Ah, muy bien. Entonces pregunto, ¿el núcleo qué eje es?
X. X. Perfecto, perfecto. Mire, vámonos a la gráfica que le dice ahora. En esta. Aquí tenemos la gráfica que va de R3 a R2. Y ya tenemos que el núcleo es el vector o es generado, o su base, o es generado por el vector 1, 0, 0. Si yo dibujo el vector 1, 0, 0, pues sería este. El que hemos llamado como I. Que es el 1, 0, 0. Y el generado de un solo vector es una recta, que puede ser, lo estira, o lo encoge, o lo invierte. Entonces, esta es la recta. Muy bien. Este es el núcleo de la transformación. Todo el eje X. Cualquier puntico, ojo lo que voy a hacer, cualquier puntico que yo tome, cualquier vectorcito que yo tome, o punto que yo tome, entonces su imagen es el vector 0. Ocurre esto. Esto es lo que está ocurriendo. Como es el núcleo, todo vector del núcleo, ¿a dónde va a parar? Al 0, el espacio de llegada. Entonces va a dar al vector 0, 0. Con z igual a 0 y y igual a 0. Bueno. Sigamos con lo que nos falta. Vamos con la imagen. La imagen a veces presenta un poquitico más de problema. Pero hay unas maneras prácticas que, a medida que vamos progresando, te las voy dando. Formas prácticas para calcular. Bueno, vamos a mirar ahora la imagen. Encuentre la imagen de T, una base para la imagen de T y el rango de T. Bueno, ya tenemos la imagen, tenemos el núcleo, perdón. Bueno, entonces, bueno, ahora hago esta pregunta. ¿Cuál es la dimensión del espacio de llegada? R2. 2. Es 2. Es decir, el espacio es R2, la dimensión es 2. ¿De acuerdo? Muy bien. El núcleo, ¿qué nos dio? ¿Qué dimensión? 1. 1. Ok. Entonces, ¿se cumple el teorema de la dimensión? Sí. Sí. Claro. Mire que con el teorema de la dimensión ya podíamos tener la respuesta de la imagen. ¿Cómo debe ser la imagen? Por eso la importancia de teoremita. Por eso como el teorema de la dimensión que vimos allá en bases. Les decía, bueno, quiéranlo mucho porque nos ayuda a trabajo y nos ayuda a comprobar ciertas cosas. Entonces miremos esto. Ya hemos encontrado esto. A ver, la nulidad, bueno, voy a escribirlo 100%. Así, de manera simple, el rango de T es igual a la dimensión del espacio de salida. Bueno, entonces, la nulidad es la dimensión del núcleo. Ya lo hicimos, nos dio 1. Muy bien, la dimensión del espacio de llegada va de R3 a R2. Entonces es 3. Entonces, irremediablemente, el rango tiene que tener dimensión 2. Pregunto, ¿es sobre? Ay, sí, qué pena, era que estaba abajo. ¿Es sobreyectiva? Sí. Sí. Claro, ¿por qué es sobreyectiva? Porque mire, la transformación va de R3 a R2. O sea que
El espacio de llegada tiene, este espacio de llegada tiene dimensión 2. Y resulta que es igual, o sea, la dimensión de R2 es igual a 2. Pero 2 también es equivalente al rango de la transformación. Por lo tanto, ¿qué podemos asegurar? Si la dimensión del espacio de llegada es igual a la dimensión del rango, es porque la transformación es sobreyectiva. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues a comprobar lo anterior, porque ya se dedujo a partir de otro proceso. Bueno, ya vimos que la transformación no es inyectiva, porque bueno, listo. Entonces vamos a la transformación. Ojo, ojo la escritura. Tiene sus problemillas, pero en la medida que vamos progresando con ella, lo vamos logrando y vamos en la clase, nuestra próxima clase, vamos a ver una matriz que nos facilita todo este proceso. Nos facilita todo este proceso. Que es lo que llama la matriz de la transformación. Bueno, imagen de la transformación. Por definición, es esto. Por definición. Por definición. Esa es la definición. O sea, no estamos manejando nada. Nos fundamentamos la definición en teoremas. Bueno, entonces, supongamos de que el espacio de llegada es R2. O sea que todos los vectores tienen dos componentes. ¿De acuerdo? Tienen dos componentes. Ok. Entonces, W es A, B, que pertenece a R2. Consideremos que W es un vector A, B. Un vector genérico. Un vector genérico. Entonces, con ese vamos a trabajar. B, X, Y, Z es un vector en el espacio de salida, que es R3. Entonces me fundamento con la definición, mire. Me fundamento con la definición. ¿Ok? Entonces, como estoy considerando que W, pues tiene que tener dos componentes. Pues no sé cuáles. Pues bueno, entonces vamos a un vector genérico, A, B, en R2. Y B es el genérico del espacio de salida X, Y, Z, que está en R3. Bueno, ya sabemos cuál es el núcleo y todo eso, todo lo anterior. Muy bien, entonces, si estoy aquí, ok, entonces vámonos acá. W es igual a T aplicado a B. Entonces, W es A, B y T es X, Y, Z. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que ya sabemos lo que hace la transformación. La transformación coge este vector XY y lo convierte en el vector Z, Y. O sea que A, B, cuando yo le aplique esta transformación, miren la definición de la transformación. Miremosla. Aquí está, miren. Aquí está la definición de la transformación. O aquí, esta. TXYZ es ZY. O TXY, Z es ZY. Horizontal o vertical. Me pasé. Estamos aquí. Ok. Entonces, W es A, B y debe ser igual a T, X, Y, Z, reemplazando B por el equivalente de, bueno, con sus tres componentes porque están en R3. Entonces, AB pues debe ser igual a ZY por definición de la transformación. Muy bien, entonces la imagen de T, pues ya sabemos que son todos los vectores W que están en R2, tales que ¿quién? Pues aquí hago lo mismo. Pues puedo llamar ZR y puedo llamar YT, donde R y T son números reales. Ok, entonces la imagen de la transformación son los W que están en R2, los ZY. Y acabamos de ver que los ZY son de la forma RT. O bueno, aquí A, B. Bueno, en este caso sería el A, lo llamo R, y el B lo llamo T.
Bueno, entonces, ojo lo que voy a hacer. Muy bien. Si el vector W pertenece a la imagen de T, y si el vector W, pues tomo la forma que da la definición, ZY es igual a RT, que es lo que tenemos ahí, lo que ya hemos hablado. Entonces, este vectorcito lo puedo escribir de esta forma. Ya sabemos cómo. Cualquier vector que yo tenga lo puedo reescribir como una combinación lineal. Muy bien, entonces quedaría R de 1, 0 más T de 0, 1. R y T son parámetros, son números reales. Bueno, ¿alguna preguntita ahí? ¿O hay alguna duda? ¿Alguna duda? No hay que queden con las dudas. Si tienen preguntas, por favor háganlas y si las pueden hacer en el momento, pues mejor. Ahí lo único que he hecho es reemplazar lo que es el W y lo que hace la imagen, ¿cierto? La imagen es ZY y pues hemos considerado un W A, B, entonces el A, B escrito como RT o déjenlo como A. Entonces aquí en vez de escribir R, pues escribiría aquí A y aquí sería B. Es lo mismo, es lo mismo. Pero sí, esta técnica ya es importantísima, aquí es importantísima. Porque, ojo, ya tenemos el núcleo, ya tenemos la imagen. Ya como ya obtuvimos el núcleo. Ahora vamos a hallar es una base para la imagen. Y ya la tenemos, ya la tenemos. Porque mire, aquí hay una combinación. Todo vector en W es combinación lineal de estos dos vectores. O sea que, ¿qué podemos decir? La imagen, que es todos los vectores que están llegando al espacio de llegada, pues es generado por este par de vectorcitos. Y resulta que este par de vectores no son paralelos, obviamente. Se puede visualizar fácilmente que no son paralelos. Luego son LI. Por lo tanto, una base para la imagen es 1, 0, 0i. Por lo tanto, el rango de t es igual a 2. El rango de t es igual a 2. ¿De acuerdo? Claro, porque es la dimensión de la imagen. Si yo cuento el número de vectores son 2. Hay 2 vectorcitos, entonces la dimensión es 2. Y ya corrobora lo que ya habíamos, que se dedujo anteriormente por el teorema de la dimensión. Bueno, pero como la dimensión del espacio de llegada es igual al rango, o sea, la dimensión de la imagen, pues inmediatamente podemos asegurar que es sobreyectiva. Pero vimos que no era inyectiva. Por lo tanto, esa transformación, bueno, que no se dice, en las transformaciones no se dice que es biyectiva. En las transformaciones se utiliza otro nombre. Ese otro nombre es, lo escribo, isomorfismo. Entonces, si una transformación es 1 a 1 y sobre, se dice que es un isomorfismo. Bueno, como paralelo a la biyectiva en funciones con variables reales. Bueno, es una palabrita que obviamente tiene su fondo, pero bueno, no vamos a profundizar sobre ello. Bueno, miren, esa es la parte teórica. Entonces aquí tenemos otro tipo de, hay problemas. Entonces hay un ejercicio 3. Hallar una transformación lineal de R3 a R3, tal que la imagen de T es igual a X y Z. Ojo, ojo lo que dan, la imagen. Como aquí, 4. Encontrar una transformación lineal de R3 a R3 y me dan el núcleo. Ahora aquí. Mire, a ver si me deducen algo. Si me deducen aquí algo. Ojo, la imagen. Y la imagen es esta. Pregunto, ¿qué forma tiene la imagen?
X sobre 2 igual a Y sobre 1 igual a Z sobre 3. Ecuación simétrica. Es la simétrica, perfecto. ¿Pero simétrica de quién? ¿Las simétricas son para qué? ¿Para quién? Para Rectas en R3. para una recta en R3. Pregunto, ¿pasa por el origen? Sí. Sí, claro, porque obviamente tiene que haber un subespacio. Y pasa por el origen porque sería en realidad la forma ¿quién? X menos 0 sobre 2 igual Y menos 0 sobre 1 igual a Z menos 0 sobre 3. Ok, entonces mire, estas son las coordenadas del punto por donde pasa la recta. Y estos son el X, Y, Z, las coordenadas de cualquiera de los infinitos puntos de ella. Y el 2, 1, 3 es el vector director de la recta. Por lo tanto, esta es una recta que pasa por el origen. Y obvio, tiene que ser una recta que pasa por el origen porque la imagen es un subespacio del espacio de llegada. Si aquí yo hubiera colocado X menos 1, Y más 2, Z menos 3, es imposible, sería completamente falso el enunciado del problema. Es decir, que aquí, si de pronto nos damos una idea gráfica, ¿qué está pasando? Estamos yendo de R3 a R3. De R3 a R3. Voy a dibujarles la idea del problema. De R3 a R3. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente, que el conjunto imagen ya me lo están dando. Es esto. Este es el conjunto imagen. Bueno, tiene una ecuación en la cual se puede dibujar. Bueno, supongamos que la visualizo aquí bajo ninguna escala. Esa es mi imagen. ¿De acuerdo? Es el conjunto imagen. O sea que cualesquiera de los infinitos vectores, ojo, cualesquiera de los infinitos vectores que yo tenga acá, por ejemplo, si yo dibujo este, entonces, ¿qué debe ocurrir? Que la transformación lo transforma en este vector. O si cojo este, lo transformaré en este vector, o cualesquiera de ellos. Entonces, vamos a tener todos estos vectorcitos. Porque esta es la imagen. Recuerde que la imagen es donde están llegando todas las imágenes. Entonces aquí, todo R3 se reduce a tener una imagen de una sola recta. Ahora, traten de hacerlo. Son problemas que son un poquitico complicados, pero yo lo escribo ahí como para que los piensen. Y bueno, si hay duda, pues lo hacemos en la próxima clase o en el taller. Encontrar una transformación. Miremos el 4. Miremos el 4 y tratemos de visualizarlo. Por favor, traten de graficarlo. Lean, por favor, el 4 y traten de graficarlo. Y mire que la pregunta es encontrar la transformación. A mí no me están dando la transformación. Simplemente me están diciendo que la transformación va de R3 a R3. Pero no me están diciendo, no me la están definiendo. Mire que en el ejemplo anterior la definimos, me daban la definición. Definida como XYZ lo convierte en ZY. Esa es la definición. Pero aquí no me están dando la definición. Esa es la que me preguntan. ¿Cuál es la transformación? Y ya, tenemos una idea de lo que en la clase pasada hicimos. Ustedes leen en la clase pasada que si ustedes tienen, ojo, y ahí les estoy dando ya una pauta para que lo puedan empezar. Si ustedes tienen una base del espacio de salida, ya pueden hallar la transformación. Esa es la técnica. Hallar una base del espacio de salida. Bueno. Si miran la 4, a ver, démonos una idea, unos minuticos para que les doy la idea de la pregunta 4. También,
La pregunta 4, la número 4, también va así, también va de R3 a R3. Bueno, perdón, yo lo leo. Dice, encontrar una transformación lineal que va de R3 a R3. Si el núcleo, el núcleo, me están dando el núcleo. Ok, entonces esto es R3 y aquí va a R3. Muy bien. ¿Qué forma tiene el núcleo? De ecuación de un plano. Exactamente. Es un plano. Muy bien. Es un plano. Devolvamos. Mire, esta es la ecuación de un plano con término independiente 0, por lo tanto pasa por el origen. Entonces es un subespacio en forma de plano. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Voy a colocar aquí otro color. Aquí hay un plano. Supongamos este. Muy bien. Que contiene el origen. Este es el núcleo. Y me preguntan cuál es la transformación. Y voy de R3. Ojo. El objetivo, y aquí se lo describo, el objetivo por ahora es el objetivo inicial. Es encontrar una base para el espacio de salida B igual a R2. Y ya esa técnica la tenemos. Si yo tengo una ecuación del plano, puedo deducir cuál es su base. Y obviamente la base y la dimensión pues de un subespacio plano en R3 es de 2. O sea que con dos vectorcitos yo puedo deducir precisamente eso. Ya sabemos que el plano es 2 por X menos Y más Z igual a 0. Muy bien. Entonces quiero calcular una base. Por lo tanto, ¿qué puedo decir acá? Cada vector del plano es de esta forma. X, Y, Z. Pero lo puedo reescribir. ¿Como quién? X. Y aquí puedo despejar Y, que resulta fácil. Lo paso aquí. Entonces Y es igual a 2X más Z. Entonces queda 2X más Z. Y Z. Y ya ustedes saben qué escribir ahí. Que sigue ahí. ¿Y qué es lo que sigue? Pues lo podemos expresar de dos formas. ¿Cómo? Lo podemos partir. Entonces la podemos partir como ¿quién? Como X que multiplica ¿a quién? Incluso lo podemos llamar R. Bueno, como queramos. Dejémoslo así con X. Entonces, ¿qué quedaría? 1, 2, 0 más Z que multiplica ¿a quién? A 0, 1, 1. Este par de vectores no son paralelos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el núcleo, aquí prácticamente lo estoy escribiendo, el núcleo de la transformación es generado por ¿qué vectores? 1, 2, 0 y 0, 1, 1. Muy bien. Por lo tanto, la dimensión, o en este caso la nulidad, es decir, de una vez digo que es una base, son LI. Entonces es una base, entonces la nulidad de la transformación es igual a 2. La nulidad es 2. ¿Cierto? Muy bien, entonces, ¿qué ocurre acá? Entonces, ya sé que el núcleo es igual. O sea que necesito una base para el espacio de salida. O sea que ya sé que todo vector que caiga, todo vector, por ejemplo, si estos son los dos vectorcitos que hemos calculado.
Si este par de vectores son los vectores básicos, 1, 2, 0, 0, 1, 0, bueno, sin ninguna escala estoy dibujando ahí. Entonces, inmediatamente la transformación coge ese vector y ¡pum! Lo manda al 0. Este lo manda al 0. Porque están en la base, porque están en el núcleo. Pero, ¿qué pasa con los demás vectores? Porque me están diciendo, ahí es la transformación. Porque, obviamente, aquí solamente estamos tomando el núcleo. Pero, ¿cuántos vectores hay por fuera del núcleo? Infinitos. Entonces, yo necesito saber que para cualquier vector que yo tome, X, Y, Z, muy bien, ¿cuál sería su imagen? ¿Cuál sería la imagen? Por lo tanto, para eso necesito una base del espacio de salida. Pero hay un problema. Solamente tengo por ahora 2 vectorcitos. Sí, ya tengo 2, mire. Tengo un B1, un B2. O sea que la base para R3 sería un B1, un B2 y un B3. Ya tengo este y tengo este, porque mire, son 2 vectores que están en R3. Entonces necesito un tercer vector. A mí me están diciendo, hay una. Puede haber infinitas formas. Hay una. Ah, muy bien. Entonces yo puedo considerar un tercer vector, un B3, de cualquier forma, con tal de que no esté en el núcleo. Por ejemplo, a ver, uno rápido. ¿Cuál sería? El vector normal. Y el vector normal no está en el plano. Ese sería uno rápido. O cualquier vector 2 menos 1, y aquí, por ejemplo, el vector 2 menos 1, 7. Ya, no pasa, no está en el núcleo. ¿Cuál sería el vector normal? Ah, pues el vector normal sería el 2, el menos 1 y el 1. ¿Cierto? El 2 menos 1 y el 1. Ok. Por lo tanto, pues, ¿qué pasaría? Pues ya tendríamos que una base, pues puede ser el vector 1, 2, 0. Lo escribo aquí. El vector B2 sería el 0, 1, 1. Y el vector B3, si quieren escoger ese, pues sería el 2 menos 1, 1. Si no les gustó ese, pues escojan cualesquiera de los infinitos vectores que estén por fuera del núcleo. Ese sería su tercer vector básico. Bueno, lo dejo ahí. Traten de seguirlo, por favor. A ver, defiéndase lo más que puedan. Si hay dudas, entonces, por favor, pregúntenme en la próxima clase para que lo hagamos en la próxima clase o lo sigamos en la próxima clase. Ok, muchachos. Bueno, entonces dejemos ahí. Que pasen una buena tarde. Chao, profe. Profe, chao. Chao, profe. Muchas gracias. Bueno, espero que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Ay, profe, Profe, gracias. una cosa es que no viste el material de la clase pasada. Perdón.